Muy buenas tardes, mi nombre es Oneidalia Escanio Rodríguez, estudiante de la Universidad del SINU. A continuación le vamos a exponer las formas o tipos históricos fundamentales del Estado. Como primero tenemos el Estado oriental, que se fundamenta en la base económica y en la parte agrícola, donde se basa toda la economía. Como segundo, tenemos el Estado griego monarca. Paso por varios estados de gobierno, donde el primero fue monarquía, el cual tuvo el poder absoluto, donde también tomaban el papel de crear las leyes y ejecutarlas. Luego seguimos con el oligarca. Este era un grupo de personas con una misma condición social que se dividían en ciudadanos y no ciudadanos. Luego tenemos el Estado romano monarca, que se dice que el cual tenía el poder absoluto sobre todas las cosas. Luego tenemos el Estado republicano, seguimos con el Estado imperio y el Estado medieval, que se basa en un sistema feudal de organizaciones políticas, social y económica. Luego seguimos Estado estamental. Este sistema es la visión de estratificación con el antiguo régimen. Luego, el Estado absolutista. Este Estado es considerado como autoridad por encima de toda la ley. Luego seguimos con el Estado liberal de derecho. Este Estado posee la libertad de orden jurídico político de un Estado. Luego tenemos el autocrático, que se basa en la voluntad de una sola persona. Tenemos el Estado socialista, que es ordenamiento político, social y económico que se basa en la prioridad y en una administración colectiva. Seguimos con el Estado democrático de derecho. Este Estado tiene como orden social de mayor importancia los derechos de libertad social, vida y paz. Luego seguimos con el Estado despótico. De ese podemos decir que se caracteriza por la persona a su autoridad absoluta, dominante y sin ningún control constitucional. Luego tenemos el teocrático, que dice que es un gobierno ejercido directamente por Dios o sosteniendo las leyes divinas. Luego seguimos con ¿por qué se dice que se diferencia el imperio persa? Se destaca por su despotismo acentuado. Este se dice que no pasaba de ser un rector de pueblos muy diferenciados entre sí. El encargado de la recaudación de los tributos y conducta era vigilada por funcionarios nombrados de efecto. Seguimos con cómo se funda el Estado ciudadano griego. Este dice que básicamente fundaba en el funcionamiento del parlamento llamado de la Eclexia. Esta asamblea eminente popular se unía 4 veces al mes para participar por derecho propio de todos los ciudadanos. Seguimos con el que estaba se fundamentaba la llamada democrática ateniense. Esta se basaba básicamente fundada en el funcionamiento del parlamento llamado Eclexia. Seguimos cómo estaban organizadas el poder público en las polis. Esta era la organización de los poderes públicos en las ciudades. Era semejante, habían 3 órganos políticos: la asamblea, el consejo y las magistraturas. Seguimos cuáles fueron las limitaciones de la democracia griega. Las limitaciones de la clase griega. Podemos decir
No obstante, la aplicación práctica de la democracia griega tuvo sus limitantes en una parte, y en ella se mantuvo la esclavitud, aunque con menos rigor, en otras civilizaciones por parte, y al respecto, de los extranjeros se mantuvieron limitados en cuanto a los ejercicios de sus derechos. Seguimos acá. ¿Cómo era la primitiva organización política en Roma? Podemos decir que prescindiendo de las leyes, se envuelve en sus primitivos tiempos. Lo cierto, en la ciudad fue gobernada durante los primeros 2 siglos y medio por leyes electivos designados por una asamblea de ciudadanos notables, descendientes de los primitivos pobladores. Seguimos. ¿Cuál fue la institución política más importante influida en Roma y por qué el Senado romano? El Senado romano sin duda es la institución más importante e influyente en Roma. Durante la República se constituyó en la última instancia frente a las continuas desavenencias y conflictos entre los magistrados y las asambleas. ¿Cuáles fueron las etapas de organización constitucional romana? Podemos decir que fueron la formación, conciliación de la República, la transformación de la República, la de la Revolución plebeya, la de la evidente del imperio y la evidente del imperio. Esa la podemos dejar. Seguimos. ¿En qué consiste el sistema feudal? El feudo consiste normalmente en un terreno que podía consistir también en un castillo o en un cargo o una función. Seguimos. ¿Por qué se dice que el feudalismo era una forma de relación económica eminente en la autárquica? Podemos decir que el feudalismo implicaba, además de un esquema político y social, también un esquema económico. Era la forma de relación económica eminente, autárquica, y la autarquía supone del autoabastecimiento de lo que la tierra, limitándose a los integrantes del feudo. Seguimos con cuál era la relación entre Estado e Iglesia media. La relación de Estado e Iglesia en el curso de los tiempos, cualquiera que haya sido de su forma, siempre atendiendo el carácter de una exigencia formulada para que el Estado la obedezca, siempre y cuando sea considerada dotada del poder suficiente para poder subordinar al Estado y a su autoridad, que se conoce como la Carta Magna. De esto podemos decir que los varones aprovechaban la debilidad para preparar un documento, la Carta Magna, el cual se pueden constatar sus derechos específicos frente a la corona. La Iglesia introdujo en ese documento todo género de cláusulas concernientes a la libertad de la Iglesia y reformas de la justicia y el derecho. Tenemos que ¿en qué consiste el Estado estamental? El Estado estamental se da nombre al fenómeno que como resultado fue el feudalismo, atomización del poder que este sistema engendró y la disputa de la soberanía entre los potestades temporal y espiritual. Se presentó en Europa en los últimos siglos de la Edad Media hasta el comienzo del Renacimiento. Del Renacimiento, esa situación hizo que la sociedad europea
estuviera a la base estamental, que significaba que estaba estructurada gradual y jerárquicamente, de tal manera que cada uno de sus eslabones era titular. Seguimos con el destaque los tres aspectos más importantes del pensamiento político de Santo Tomás de Aquino según su criterio. Podemos decir la relación entre la teología, la filosofía, entre la fe y la razón, su pensamiento sobre diversos aspectos de la vida de un hombre en sociedad y las relaciones de aquellos y el eta con el alrededor. ¿A qué se llamaba Estado absolutista y cuál era su característica principal? Se llamaba Estado absolutista el régimen político y social que imperio en los grandes estados europeos y se caracterizó por la concentración de la base de la teoría del derecho divino de los reyes, de todos los poderes políticos en manos de monarca. Y por último, tenemos mención a los estados, naciones europeas en las cuales se instauraron monarquías absolutas: el Reino Unido, Francia y España. Podemos decir, en este proceso intervinieron diversos factores de tipo económico, social, cultural, político y religioso.